Capítulo 231. Batalla de gigantes. De repente, una enorme cantidad de energía mágica comenzó a girar alrededor de Axel. Ya basta de ti. Al mismo tiempo, las plantas que se suponía que le estaban causando un dolor inimaginable al succionar su fuerza vital junto con agua y energía mágica, de repente estallaron en pedazos sin poder ofrecer resistencia alguna. Pero Axel no se detuvo allí. La esfera de agua que lo rodeaba se hizo cada vez más grande, hasta que alcanzó el tamaño de un campo de fútbol en cuestión de segundos. Por otro lado, Z se quedó estupefacto, no solo por el hecho de que Axel haya logrado sobrevivir, sino también por la naturalidad con la que lo hizo. Además, no solo parece que todavía puede funcionar correctamente, sino que no parece haber sufrido ningún dolor en absoluto. Era como si ese tipo estuviera constantemente intentando demostrar que estaba equivocado de la manera más humillante posible. ¿Cómo? Que te succionen la fuerza vital es doloroso. Extremadamente doloroso. Al principio, cuando Axel no reaccionó ni gritó, ella pensó que le dolía. Pero luego hace esto. Entonces, ¿cómo es posible? Axel miró a la mujer con los ojos en blanco. Y yo que pensaba que solo las mujeres con pechos grandes eran tontas. Pero tú tienes el pelo rubio, así que ahí está. Si Aslot hubiera tenido habilidades tan asombrosas, ya habría dejado a Axel hecho polvo. Pero Z no parece ser capaz de entender sus habilidades, y mucho menos de causarle daño real. Esas plantas habían estado absorbiendo agua de él. Y aunque ya la hubieran absorbido, seguía siendo suya, lo que significa que tenía control total sobre ella. ¿Qué tan difícil puede ser para él hacerlas estallar? Z se sintió tan ofendida que sus tormentosos ojos grises se abrieron y su boca quedó abierta como la de un pez. Tú. Se atragantó, cubriéndose el pecho con una mano y apuntando con la otra a Axel. Ella era de la realeza Aetherian por el bien de la entidad. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Una cantidad colosal de magia comenzó a acumularse en los alrededores. Z extendió su magia y la magia se intensificó. Te vas a arrepentir. Pulso radiante. De repente, cada árbol, cada hoja, cada brizna de hierba de los alrededores se iluminó, emitiendo radiación luminosa. Se producían ondas de radiación desde todas las direcciones, que se combinaban y colisionaban para crear un calentamiento caótico. La temperatura en los alrededores se disparó de repente y el claro se convirtió en un sol en miniatura. El agua de la esfera gigante se calentó y rápidamente comenzó a convertirse en vapor. No solo eso, sino que los rayos que irradiaba eran realmente dañinos, ya que pertenecían a un espectro de luz especial que contenía una radiación poderosa. En respuesta, el tamaño de la esfera de agua comenzó a disminuir a un ritmo rápido, pero no fue por evaporación, sino por compresión. Axel comprimía con fuerza las moléculas para mantenerlas unidas. El agua que había cerca de él se convirtió en cristales. El agua comprimida dejó de evaporarse. En cuanto al calor, el hielo se encargaba de ello. ¿Decías? Su voz resonó sin cesar a través del agua. Z se enojó al ver que su poderoso ataque se desperdiciaba de esa manera. Pero, ¿qué podía hacer? Esa enorme cantidad de agua que rodeaba a Axel era algo difícil de cruzar. La esfera de agua continuó encogiéndose rápidamente mientras el movimiento dentro del agua aumentaba. La contracción continuó y la esfera de agua empezó a irradiar una energía aterradora. Solo entonces Z empezó a comprender que algo andaba mal. El árbol del mundo que estaba detrás de ella se sacudió cuando una enorme cantidad de energía mágica fue absorbida por él. Z comenzó a brillar como oro puro mientras la energía comenzaba a acumularse en su interior. No sé qué intentas hacer, pero como cada vez me resultas más molesto, no me interesa averiguarlo. Dijo, apuntando sus manos hacia Axel. Una explosión de luz extremadamente potente se liberó de sus manos, golpeando la esfera de agua instantáneamente. ¡Bum! Se produjo una gran explosión cuando el rayo chocó con la esfera de agua, lo que demostró lo poderoso que era. Pero, cuando chocó con el agua comprimida, en lugar de atravesarla directamente como se esperaba, en realidad disminuyó su velocidad y se detuvo por completo antes de poder llegar a las profundidades. La compresión en el agua no era ninguna broma. Y ahora estaba tan comprimida que el ataque de luz no podía atravesarla. Z estaba frustrado. Eres un cobarde, te escondes detrás de esa agua. Y es solo agua.
Además de esconderte en ella, ¿qué más puedes hacer con todo eso? ¿Regar mis árboles? Se burló. No sabes ni la mitad de las cosas que se pueden hacer con el agua, respondió Axel, mientras su voz viajaba sin cesar a través del agua. Bajo su control, la molécula de agua se fue estrechando cada vez más. Las venas de la frente de Axel se hincharon mientras la esfera se condensaba hasta el punto de que ahora tenía casi la mitad de su gigantesco tamaño anterior. El agua se oscureció y se arremolinó violentamente mientras se compactaba, almacenando una inmensa energía dentro de su volumen cada vez más decreciente. Simultáneamente, Axel inició una rápida aceleración del flujo de agua dentro de la esfera. Manipuló la energía cinética de las moléculas, aumentando su velocidad para crear un remolino. En la base del vórtice se erigió una boquilla convergente que se extendía hacia afuera y apuntaba directamente hacia el árbol del mundo. Fue entonces cuando Z se dio cuenta de lo que Axel estaba tratando de hacer. Pero ya era demasiado tarde. La alineación de las moléculas se ajustó para que no hubiera fricción y Axel finalmente liberó su fuerte presión en la base de la boquilla y, en lugar de eso, empujó el agua hacia allí. ¿Qué entonces? Lo que pasó fue que la presión era extremadamente alta. El agua estaba ansiosa por descomprimirse, y al mismo tiempo se movía a una velocidad extremadamente alta debido al vórtice. Y cuando esta presión se libera en un punto determinado y el flujo también se dirige allí. Bueno, incluso Axel no sabía qué esperar. Swoosh. Axel no vio exactamente lo que pasó. Solo vio los resultados. Fue un agujero gigante que se abrió directamente en el árbol del mundo y que también atravesó cualquier otro árbol que se interpusiera en su camino. El suelo mismo se sacudió fuertemente cuando el árbol del mundo se movió de repente, sus ramas se balancearon y sus raíces gigantes salieron del suelo. Un extraño estruendo resonó por toda la zona, que parecía ser su voz de dolor. Pero el superjet de Axel siguió avanzando, destrozando sin piedad el cuerpo del árbol. Después de atravesarlo por completo, el jet continuó moviéndose en un círculo completo, destrozando todos los árboles del bosque. Finalmente el agua comprimida se acabó, y Axel se quedó allí jadeante, mientras innumerables árboles caían en todo el bosque. ¡Mierda! Axel no esperaba que el avión fuera tan potente. Daphne me matará si ve esto, murmuró. Ese amante de la naturaleza que siempre está maldiciendo a los muggles por talar los bosques simplemente se asustaría si viera esta escena de deforestación masiva. En cuanto a Z, bueno, está justo detrás de él y del árbol del mundo. Entonces, la loca probablemente ni siquiera sabía cómo murió. Ya debería haber terminado, ¿no? Pero antes de que pudiera celebrar, detectó movimiento del enorme árbol del mundo, que todavía estaba en proceso de caída. «Venga allá», exclamó, maldiciendo en voz baja. De todos y cada uno de los árboles surgieron cuerdas de madera con forma de tentáculos que unían las partes cortadas y cada vez surgían más, creando una escena realmente espeluznante. La base, que se unía a la parte rota. Tentáculos similares aparecieron por todas partes, en cada árbol. Axel simplemente permaneció desplomado en el aire con las manos en las caderas y los dientes apretando. ¿En serio? ¿Eso no fue suficiente? No solo el árbol del mundo seguía vivo y reconectándose, sino que además, el enorme cuerpo comenzó a reorganizarse, las enormes ramas se retorcían entre sí y el enorme tallo se separaba en dos. De repente, Axel sintió escalofríos al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Y estaba sucediendo muy rápidamente. Muy pronto, se encontraba frente a un gigante humanoide colosal, y el resto del árbol de los alrededores también se arrastró para unirse a él. Z emergió del pecho del gigante, su cuerpo todavía conectado al árbol. «Ya tengo suficiente de ti». Una mano gigante hecha de ramas se estiró y se dirigió hacia Axel con una fuerza enorme. Era tan grande y tan rápida que estaba rompiendo el espacio. Admiró la mano gigante que se dirigía hacia él. Era tan poderosa que el espacio mismo se comprimía, lo que le dificultaba moverse. Entonces, ¿así es como quieres jugar? Una mano gigante de agua se materializó en el aire para encontrarse con el árbol. ¡Bum! Con la colisión se generó una enorme onda expansiva, ya que el árbol casi le rompió la mitad de la mano. ¿Estás tratando de detener el árbol del mundo con agua?
Se burló Z, ya que el agua apenas podía mantener su forma, y mucho menos detener el golpe. Y como si uno no fuera suficiente, la otra mano gigante también se lanzó hacia Axel, rompiendo la atmósfera y causando turbulencias en el propio espacio. Matarte 3 veces no fue suficiente para hacerte mantener la boca cerrada, ¿verdad? Axel levantó el tridente mientras accedía a la magia presente en el agua. Endurecer. Inmediatamente, el resto de la mano fue reforzada con músculos endurecidos con hielo, seguido de compresión y una capa sólida que cubría la parte superior. Otra mano se manifestó y luchó con la otra mano del árbol, envolviéndola. Cuando las manos comenzaron a caer hacia atrás, una pierna gigante hecha de agua se materializó, subiendo desde el suelo para conectarse con las dos manos y sostenerlas. Cuando la pierna empezó a aplastarse, se formó otra pierna, aumentando el apoyo. No importa lo que hagas, es inútil. Dijo Z mientras la herida ramificada alrededor de las manos y el hombro del gigante se tensaba, aumentando aún más su fuerza y empujando el cuerpo esquelético del avatar de Axel al suelo. Solo espéralo. Murmuró Axel mientras luchaba por aguantar, flexionando sus propios músculos. Un torso gigante se formó alrededor de la conexión entre la mano y las piernas. La espalda se llenó de músculos bien definidos hechos de agua comprimida, que se flexionaron para empujar hacia atrás contra el árbol del mundo. En el avatar gigante, Axel estaba de pie con las manos extendidas, utilizando toda su concentración. Ahora, bailemos. Le salieron boquillas de la espalda, los hombros y los tríceps. Suspiró. Y chorros de agua salieron disparados, empujándolo hacia adelante con un impulso feroz y finalmente pudo empujar hacia atrás al enorme árbol del mundo, haciéndolo retroceder varios pasos. Pero justo antes de que cayera, sus raíces se clavaron profundamente en el suelo, estabilizándolo. Con finalmente algo de espacio para respirar, Axel invocó más agua, aumentando el tamaño de su avatar. Ese truco ya no funcionará. El gigante se lanzó de nuevo hacia Axel, su cuerpo se extendió kilómetros en segundos. El avatar de agua fue empujado hacia atrás, deslizándose por el suelo que se había vuelto fangoso. Tenemos que arreglar eso. Los pies del avatar estaban envueltos en hielo endurecido con púas creciendo en las suelas, y su retroceso disparó el chorro de agua nuevamente, matando su impulso hacia atrás. Eres la persona más molesta del mundo. Justo cuando Axel dejó de deslizarse hacia atrás, luchando con el gigante, un tercer puño surgió de su costado, golpeando a Avatar en el abdomen, lo que lo sacudió hasta el fondo. Antes de que el Avatar lanzara el segundo golpe, aparecieron unos abdominales sólidos sobre el abdomen del Avatar, que luego se cubrió con una armadura de hielo endurecida. ¿Sabes qué? También puedo tener más manos. Dijo Axel a su Avatar. También le creció otra mano, totalmente reforzada. ¿Pero puede el tuyo hacer eso? Preguntó mientras una espada gigante de agua se extendía desde su nueva mano. Axel se sentía indescriptible en ese momento. Sabía que Aslog no podía sacar a relucir todo el poder del tridente. Pero esto, incluso después de todo esto, todavía no era capaz de ver los límites. Gobernante del agua ha aumentado. Nuevos conocimientos seguían apareciendo en su mente, abriendo infinitas posibilidades. Así que no se detuvo allí. La espada se hizo cada vez más pesada y delgada a medida que Axel aumentaba la cantidad de agua y también la comprimía. Luego accedió a la magia presente en la espada de agua, haciendo que se iluminara. Usó la magia para encantar la espada, haciéndola más afilada, más fuerte y más suave. Finalmente, las moléculas de agua dentro de la hoja comenzaron a vibrar, lo que provocó que la hoja liberara fluctuaciones mágicas hasta que se formó una resonancia peligrosa en los bordes. Cuando la hoja finalmente se estabilizó, solo liberando un sonido de zumbido siniestro y un espeluznante golpe azul. ¿Qué es eso? Murmuró Z, mientras el árbol del mundo retrocedía. Axel pasó la espada por el aire casualmente, abriendo el espacio. Esa es mi fantasía y tu peor pesadilla. Capítulo 232. Destructor de la naturaleza. Al ver la efectividad de la espada, incluso el tridente era una incredulidad. Mi príncipe. ¿Cómo estás haciendo todo esto? Primero el rayo de agua a ultra alta presión, luego el avatar gigante, y ahora esto. La carga necesaria para hacer este tipo de cosas es tan inmensa que el tridente no puede recordar la última vez que se utilizó de esta manera.
Bueno, definitivamente no es fácil, murmuró Axel, con las venas de su cabeza hinchadas debido a la alta concentración. En ese momento estaba haciendo muchas cosas a la vez. Podía aumentar su control del agua y convocar agua a través del tridente, pero el resto, tenía que hacerlo solo. Sin embargo, Z no parecía impresionado, mirando al avatar presumiendo con una mirada de desaprobación. Elegante. No tenía intención de detenerse solo por una espada brillante hecha de agua. Del árbol del mundo crecieron gruesas púas de madera que apuntaron hacia el avatar de Axel de inmediato. No es solo un espectáculo, ¿sabes? El avatar pasó la espada suavemente por las estacas una vez, pero la espada cortó las estacas sin resistencia alguna. Z miró el daño que había causado con un solo golpe y luego volvió a mirar la espada. Esta vez, había una buena dosis de miedo en sus ojos. Axel miró su creación con orgullo. Técnica de vanguardia, ¿eh? ¿Cómo? Es solo agua, ¿verdad? ¿Y cómo estás haciendo todo esto? Z no lo podía creer. Incluso conseguir un avatar requeriría una enorme cantidad de control mental y poder, y más aún construir y mantener una espada como esta. Esta imitación del árbol del mundo no es una reliquia, sino un ser vivo extremadamente poderoso y sensible, creado a partir de un pequeño trozo de madera del verdadero y legendario árbol del mundo. El árbol del mundo es el ser más poderoso de la Etherworld, adorado incluso por la familia real aetheriana que extrae su poder de él. Y la entidad es el ser más poderoso de la Tierra. Es por eso que, con las cualidades del árbol del mundo y el alimento y el poder de la entidad, incluso un pequeño trozo de madera del tamaño de un frijol que Z tenía consigo pudo convertirse en este gigante. Puede tomar prestado poder ilimitado de Entity y también tiene un control extremo sobre el elemento luz, lo que le permite realizar tareas como tomar forma humanoide o regenerarse. Todo lo que Z tiene que hacer es dar órdenes. Lo que más molestaba a Z era el hecho de que, mientras ella solo estaba dando instrucciones en este momento, y el árbol del mundo soportaba toda la carga de poder y ejecución, Axel, por otro lado, solo estaba usando el tridente real para invocar agua y aumentar su control del agua. El resto lo hacía él solo. ¿Cómo es que tu mente no está explotando ahora mismo? Exigió saber. Z estaba atravesando una crisis existencial al darse cuenta de la gran diferencia entre ellos. Pero Axel no iba a tener la amabilidad de esperar a que ella aclarara sus ideas. El avatar dio un paso hacia adelante y blandió la espada a través del enorme árbol. Un escudo gigante creció a través de las ramas del árbol del mundo mientras sus raíces se abrían paso a través del suelo para sostenerse. La madera de la superficie estaba endurecida hasta el punto de que incluso los metales más resistentes podían romperse. Inútil. Pero, cuando llegó la espada gigante, atravesó el árbol como si nada, cortando también las manos del gigante junto con ella. No vas a ganar. Z se negó a aceptar la derrota. El agua no puede vencer a la sagrada afinidad. Un escudo gigante hecho de luz se materializó en uno del gigante mientras que una espada hecha de plasma apareció en el otro. Ya te lo he dicho, no se trata de la afinidad. Se trata del guerrero, loca básica. Básicamente, incluso si tu afinidad es buena, eres una mierda al usarla. Es como darle un auto de carreras a una mujer principiante. Tú. Z cortó el sable de plasma, incapaz de controlar su frustración. El avatar de Axel protegido con la espada de agua. ¿El resultado? La espada gigante de Axel no se movió ni un centímetro mientras el sable de plasma fue cortado por la mitad. Te atrapé, loca. En realidad, el sable de luz era bastante resistente, pero la resonancia provocada por las moléculas de agua era demasiado poderosa. Todo lo que entraba en contacto con él se cortaba antes de descomponerse. Ahora es el momento de desconectarse de la red de la naturaleza. Axel volvió a atacar y, esta vez, su espada aterrizó en la barrera de luz que Z había hecho extremadamente gruesa después de darse cuenta de la gran extensión del filo de la espada de agua. Esta barrera de luz fue capaz de ralentizar momentáneamente la espada, ya que Axel también tiene una habilidad defensiva del elemento luz. Ja. No puedes atravesarlo todo. Al ver la oportunidad, Z inmediatamente envió millones de raíces para succionar el mundo del avatar. Lo entiendo. La afinidad a la luz es bastante buena para la defensa. Me salvó una o dos veces también. Dijo Axel, mientras la cantidad de venas visibles en su rostro aumentaba.
Pero... Axel hizo una pausa mientras sus ojos brillaban momentáneamente de azul. ¿Quién dijo que esta era la forma final? De repente, la espada emitió un sonido ensordecedor mientras la resonancia aumentaba al máximo. Barra oblicua. Hubo un destello azul cuando la espada se movió con precisión describiendo un gran arco. Luego, el gigante se partió en dos y rodó hasta caer, lo que provocó un terremoto. Bueno, eso realmente fue innovador, murmuró Axel, estabilizando su avatar sobre el suelo tembloroso mientras bajaba nuevamente la intensidad del poder de la espada. Pero antes de que pudiera conseguir nuevas hojas, el árbol comenzó a regenerarse nuevamente. Oh, diablos, no. No bajo su vigilancia. Axel volvió a cortar, cortando los pedazos en más pedazos, y luego otra vez. Simplemente siguió cortando, sin darle tiempo al árbol gigante para recuperarse. ¿Cuánto tiempo? T. ¿Regenerarás? Tiene que haber un límite, ¿no? Murmuró, más para sí mismo que para el espeluznante árbol que se negaba a morir. Axel buscaba la simplicidad. Golpear hasta que se acabe. Pero no mucho después de decir eso, de repente sintió un dolor punzante en la cabeza. Hablando de límites, Axel, ya estás alcanzando el tuyo, llegó la advertencia del sistema en letras rojas. Axel se sobresaltó. ¿Qué? Pero si ni siquiera estoy usando mi magia y mi cuerpo ahora mismo. En la pelea anterior, Axel había usado su cuerpo al límite al principio, luego había llegado al límite de su magia y, finalmente, de su alma. Esta vez, se ha asegurado de no cruzar ninguno de esos tres. Entonces, ¿cómo exactamente está alcanzando su límite? Es tu límite mental, Axel. Axel se quedó atónito. ¿Límite mental? ¿Qué demonios? ¿Desde cuándo tiene un límite mental? Alma. Es comprensible, en la mayoría de los casos no se puede controlar. Magia. En general, solo aumenta con el tiempo, por lo que hay poco control sobre ella. Cuerpo. Puedes controlarlo, pero no puedes esperar demasiado. Pero, ¿qué importa? Eso era algo que creía que podía controlar por completo. Y ahora el sistema dice que está llegando a su límite mental. Eso nunca había sucedido antes. Ni siquiera durante las numerosas palizas, ni durante el Cruciatus, ni cuando recibió un ataque directo de Voldemort, ni cuando le inyectaron veneno de painífera, ni cuando luchó contra Aslot y fue alcanzado por un extintor de almas. ¿Por qué ahora, cuando la lucha se está volviendo más difícil? El tridente real no es una reliquia común. Generalmente se necesita mucho esfuerzo para obtener su reconocimiento y luego un largo periodo de entrenamiento para acostumbrarse a la carga que supone su uso. Con cualquier entrenamiento, lo estás usando directamente a gran escala. Observa el tamaño de tu avatar. La cantidad de agua que controláis actualmente juntos asciende a más de 4 millones de galones de agua. Además, también estás comprimiendo simultáneamente una armadura sobre él, reforzando todo el cuerpo y sincronizando los movimientos a la perfección y manteniendo la espada. Lo que estás haciendo es imposible para otros. Por supuesto, habrá un límite. Además de eso, también has estado resistiendo el control de la entidad sin ninguna protección. Ya es un milagro que puedas hacer la mitad de esas cosas sin morir. ¿Qué demonios? Axel no estaba contento. Estaba apenas empezando a explorar sus habilidades. Había mucho más que podía hacer. Y si ya había llegado a su límite, ¿cómo demonios se supone que se ocupará de este maldito árbol? ¿Qué? Pero cuando revisó su mente, se dio cuenta de que el sistema realmente estaba bien. En ese momento, su mente estaba hecha un lío, luchando por mantener todo en orden. La carga de manejar tantas cosas a la vez lo estaba alcanzando. Y ni siquiera se había dado cuenta porque su tolerancia al dolor había aumentado demasiado después del extintor de almas. Lo que podría haber hecho que otros se desmayaran incluso antes de que se creara el avatar gigante fue solo un pequeño dolor de cabeza para Axel, lo que le permitió concentrarse perfectamente a pesar del dolor. Axel abandonó la idea de cortar el árbol con su espada gigante. Era genial, pero no era compatible con un enemigo que puede regenerarse. Para ser honesto, Axel ni siquiera estaba pensando en el enemigo cuando hizo la espada. Simplemente se le ocurrió la idea y pensó que era realmente genial, así que la siguió. Pero ahora necesita hacer algo más. Algo que acabe con este árbol del mundo de una vez por todas.
Las ramas del árbol comenzaban a envolver lo suficiente al avatar, intentando succionar su agua. ¿Sabes qué? Tómalo. Murmuró, permitiendo que el árbol absorbiera el agua. De hecho, tómalo todo. El avatar gigante comenzó a dispersarse, separándose en pequeñas moléculas de agua. Y cuando cayeron al suelo, comenzaron a excavar agresivamente en el árbol del mundo. ¿Qué demonios? Mientras Z estaba reuniendo energía para prepararse para un contraataque definitivo, el cambio abrupto en la acción de Axel la dejó desconcertada. Al principio, el árbol del mundo aceptó el agua con gusto. El agua era buena para él, ya que podía absorber magia y minerales para acelerar su crecimiento. Pero cuando Z recordó lo que Axel había hecho con las raíces anteriormente, de repente se dio cuenta de las intenciones de Axel. Oye, para. ¿Pero había algo que se pudiera hacer para detenerlo? ¿Cómo se pueden detener las moléculas de agua cuando están literalmente abriéndose paso en el cuerpo del árbol, que está lleno de poros? Z intentó bloquear la entrada, pero el problema era que la superficie del árbol mundial era enorme y muy difícil de microgestionar. La comisura de la boca de Axel se levantó. Así es. Te destruiré desde dentro. Sin juego de palabras. No. No puedo soportarlo más. Basta. Exclamó Z, intentando con todas sus fuerzas detener el agua. Pero ya no había forma de detener a Axel. Estaba utilizando todo lo que le quedaba en esta última apuesta. El agua llegó al interior y comenzó a tomar control también del agua que ya se encontraba dentro del árbol. Esta agua forzó nuevas aberturas en todas partes del mundo. Después de eso, el arbusto de Z simplemente fue bombeado sin poder hacer nada con el fluido de Axel, sin poder poner ninguna resistencia. Sinónimo de árbol. Arbusto. Puedes buscarlo, no estoy bromeando. El árbol del mundo estaba inundado y el agua se negaba a salir, pegándose al árbol como un pegamento, infiltrándose en cada superficie. Axel cayó al suelo, su cerebro ya no funcionaba más. Con lo último que pudo concentrar, se concentró en el agua que ahora se había moldeado completamente con el árbol. Cristalizar desde todas partes, el árbol comenzó a solidificarse y una capa se extendió por todo su enorme cuerpo y llegó hasta lo más profundo del suelo. Y eso le quitó casi todo a Axel mientras se desplomaba hacia atrás, con sangre goteando de su nariz. Son momentos como estos en los que él envidia a la gente de Kraken que puede obtener poder ilimitado de la entidad. Pero bueno, si bien no tenía potencia, tenía técnica y control. Y eso debería ser suficiente. Murmuró, chasqueando los dedos. Romper. Por un momento no pasó nada. Clic. Crack, crack. Pero entonces, pequeñas grietas comenzaron a extenderse por toda la superficie del árbol del mundo, creciendo en número a medida que se extendían. La velocidad de propagación aumentó hasta que los sonidos de crujidos llenaron el claro y todo el árbol quedó plagado de ellos. Axel exhaló una bocanada de aire y el árbol comenzó a descomponerse en pequeñas partículas brillantes que lentamente empezaron a caer al suelo. Eso fue algo. Acostado en el suelo, Axel observó cómo los diminutos cristales caían lentamente al suelo, admirando la vista. Daphne tenía razón. Murmuró. La naturaleza es asombrosa después de todo. Aunque destruirlo fue aún más divertido. Capítulo 233. Crisis en Atlantis. La situación en Atlantis no era buena. Habían pasado 6 meses desde que la guerra había entrado en su fase más grave. Con 3 supervisores, 2 planes y Aslo desaparecido, la organización se había debilitado sorprendentemente. Lo único que les quedaba eran 2 supervisores para luchar en el frente, los portadores de reliquias forzadas y carne de cañón. Tampoco tenían mucho en cuanto a equipamiento en comparación con los reinos. Pero aún así, los calamares ofrecieron una pelea decente con muchas tácticas sorpresa, haciendo que la pelea durara tanto tiempo. La cantidad de portadores de reliquias forzadas resultó ser abrumadoramente grande. Los portadores de reliquias forzadas son personas con solo una ligera afinidad hacia la reliquia que se les une por la fuerza a través de las marcas azules. No son tan poderosos como los portadores de reliquias naturales, ni mucho menos. Pero definitivamente son mejores que la gran mayoría de los que no poseen reliquias. Después de haber perdido 2 más en la lucha contra Slot, el reino no tenía muchos portadores de reliquias para empezar.
Y cuando estos portadores de reliquias forzados aparecieron en grandes cantidades, parecía que el reino iba a tener problemas. Pero fue entonces cuando ella apareció. Akiko de la muerte. O Akiko ojos de la muerte. Quienes la miran a los ojos mueren y luego se alzan como soldados bajo su mando. Con una sola mirada, puede hacer que sus enemigos sientan el peor dolor imaginable y les inflige numerosas maldiciones. Su oscuridad trae consigo decadencia y destrucción. En resumen, era una abominación a la que el Kraken lamentaba haberse enfrentado sin preparación. Sola, mató a tantos que era difícil contarlos. Y disfrutaba de cada pequeño sufrimiento que causaba a sus enemigos. Y las fuerzas del reino también le temían, agradeciendo a los dioses del océano que ella estuviera de su lado. Por eso, a pesar de sus esfuerzos, parecía que el Kraken solo estaba intentando retrasar lo inevitable. Las fuerzas del reino casi habían ganado la batalla. Pero, antes de la batalla decisiva final, ocurrió algo inesperado. El trono real, una de las reliquias más importantes del reino, se vio repentinamente comprometido. Fue tan increíble como parece cuando de repente las armas defensivas del reino comenzaron a contraatacar a las fuerzas atlantes que estaban descansando. No solo eso, incluso los civiles fueron atacados. Todo el reino se puso frenético mientras todos trataban de comprender qué diablos estaba pasando. El sistema de defensa del reino hacía fuego amigo, algo que nunca había sucedido antes. Y nadie pensó que sucedería. El reino sufrió numerosas bajas, tanto civiles como militares, al ser tomado por sorpresa. Pero hubo personas que estuvieron a la altura de las circunstancias para manejar la situación. El general pudo proteger y evacuar rápidamente a los militares a los búnkeres de emergencia que de alguna manera había anticipado que podrían ser útiles algún día. Por otro lado, Kirin, Akiko y la Capa, con sus fuerzas lograron desactivar rápidamente la mayoría de las amenazas en las zonas civiles, que habían estado más enfocadas en la defensa. En esta emergencia, otra persona que ha sido de gran valor para el reino, resultó ser la recién llegada y forastera Martina Valentino, quien llegó hace solo 4 meses. En 4 meses, no solo ha mejorado rápidamente sus capacidades mágicas, sino también su dominio de la tecnología atlante. Con su ayuda, las fuerzas atlantes pudieron localizar y desactivar rápidamente todos los sistemas automatizados peligrosos de la ciudad. Pero el verdadero problema no había hecho más que empezar. Las verdaderas armas y la defensa del rey estaban apostadas en la enorme muralla que protegía al reino de la trinchera. Y ahora que los ejércitos han tenido que evacuarlos debido a la emergencia, y las defensas como el Cortal, la artillería de tecnología mágica y los campos de fuerza protectores están bajo el control del Kraken. Tienen acceso libre a la ciudad. Y, habiendo previsto eso, las fuerzas del Kraken decidieron atacar en ese momento con toda su fuerza, poniendo todo en este ataque. En una reunión de emergencia celebrada en un búnker, los líderes estaban alrededor de un mapa que mostraba la situación en tiempo real de Atlantis. ¿Cuántas bajas?, preguntó Antilla con expresión fría. El general apretó la mandíbula. Más de 10.000, princesa. Y seguimos contando. Antilla cerró los ojos, enterrando el dolor en lo más profundo de su ser. Junto con el resto. El resto de los miembros también respiraron con frialdad al escuchar los números. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudieron tomar el control del trono real? El general negó con la cabeza. Todavía estamos tratando de investigar eso. ¿Logramos evacuar al rey?, preguntó Antilla, intentando sonar lo más neutral posible, pero su voz aún temblaba, mostrando lo nerviosa que estaba en realidad. El general bajó la cabeza y no dijo nada. Eso significaba que no. El silencio se apoderó de la sala de reuniones. Si el rey no había logrado evacuar, todos saben lo que eso significa. El trono real puede anular todo control del castillo. Y si el Kraken logra hacerse con el control antes de que el rey evacúe, significa que no tiene ninguna posibilidad. Antilla todavía tenía los ojos cerrados, intentando hacer lo mejor que podía para que su mente olvidara esa información particular a través de la oblumancia. Padre Real, fue el último miembro de la familia. Perderlo también. No. No pienses. En ese momento, todos solo podían compadecer a la princesa. Nadie podía culparla. Ella había hecho todo lo posible, tomando las mejores decisiones posibles dadas las circunstancias.
Incluso estaban ganando la guerra con pérdidas mínimas. Y, sin embargo, con un solo movimiento, todo se trastoca. Ese es Titus, quiero matarlo tanto. Ni siquiera podían entender cómo el Kraken había logrado hacerlo. Lo mismo sucedía con muchas otras tácticas del Kraken. Y todo se debía a una sola persona. Titus Marcellus, el tercer supervisor y estratega de la organización. Se debe principalmente a él que el Kraken casi ha ganado muchas veces, solo por culpa de la suerte del reino. El bombardeo, el incidente del bioparque, Aslot, numerosas estrategias astutas durante la guerra, la lista sigue y sigue. Y ahora lo ha logrado. ¿Cómo? En ese momento, apareció una notificación de alerta roja en la pantalla, atrayendo la atención de todos. El general amplió rápidamente la alerta y una cara vieja y familiar apareció en la pantalla. Saludos a todos los atlantes. Rey. Es el rey. Y es una transmisión en vivo para todo el reino. Todos los presentes en la sala se pusieron de pie, repentinamente eufóricos al ver que el rey seguía con vida. Y no solo estaba vivo, sino que también estaba sentado en el trono real. La gente comenzó a vitorear, porque si el rey todavía estaba vivo y sentado en el trono, debía significar que tenían la ciudad nuevamente bajo su control. Me había rendido a la entidad. Pero las primeras palabras que pronunció el rey conmocionaron a todos. Fue entonces cuando notaron las marcas azules, tan familiares, que cubrían el rostro del rey. El trono real ahora también está bajo el control del Kraken. Es mi pedido a todos los atlantes que se rindan pacíficamente para terminar con este conflicto de una vez por todas. Repito. Antilla cayó de rodillas mientras miraba fijamente la transmisión. No podía apartar la vista de esas marcas azules. Padre Real, bajo el control de Kraken. Ella había pensado que su muerte habría sido el peor resultado. Oh, qué equivocada estaba. Por otro lado, aunque pensó que finalmente había ganado la batalla, Axel no pudo disfrutar de la paz por mucho tiempo. Su cuerpo se estremeció cuando su mente, ya cansada, sufrió de repente la presión de la entidad. Y, como para empeorar las cosas, la magia de luz comenzó a acumularse desde todos lados. Joder, Axel miró las partículas de luz que se elevaban con una expresión inexpresiva, demasiado cansado para siquiera reaccionar. Mi príncipe, en realidad, esto es lo que estaba tratando de decirte. El mundo Aether tiene muchas existencias con un poder inimaginable. Y la familia real aetheriana está por encima de todas ellas. Una de las principales razones ha sido, que nadie ha encontrado nunca una forma de matarlas. Esta es exactamente la razón por la que el tridente se asustó cuando se enteró de que el Kraken en realidad tenía a un miembro de la familia real aetheriana bajo su control junto con un árbol que parecía inquietantemente un árbol del mundo. Tenía la esperanza de que, al ser una imitación, este árbol del mundo no tuviera las mismas propiedades. Pero, no sé cómo, han logrado obtener sus propiedades reales. Axel ya no tenía idea de qué hacer. A estas alturas ya lo había intentado todo. Si tuviera que pensar en qué se equivocó, diría que tuvo demasiada prisa como para volver a pensar las cosas antes de tomar decisiones. Si hubiera elegido luchar una batalla prolongada, los ataques de Z son tan torpes que no habría tenido que gastar ni un poco de su energía mental. Pero tenía prisa por volver y quería terminar las cosas rápidamente, así que decidió hacerlo a lo grande. Además, durante toda su vida, solo había luchado en las batallas a la defensiva, siempre teniendo que ganar debido a trucos por no tener suficiente poder. Pero, ahora que tenía el tridente real, pensó que finalmente podría liberarse a ese estigma y luchar la batalla de frente. Por supuesto, eso le ha resultado contraproducente de forma espectacular, ya que aunque el árbol del mundo ya había sido destruido, la enorme cantidad de magia que había en su interior logró permanecer conservada. Nunca más volveré a pelear en modo relajado, dijo. Nunca más subestimaría a sus oponentes. Z puede ser una luchadora demasiado aficionada, pero el árbol del mundo y la entidad que la respalda son lo máximo. La luz comenzó a acumularse nuevamente y se transformó en el rostro de Z. Y esta vez, en lugar de la realeza de Aetherworld, parecía un demonio del inframundo. Tú, no te mataré ahora. Solo te llenaré de una luz tan intensa que rogarás por la noche. Pasaré años torturándote. Axel se levantó lentamente y miró a la mujer súper enojada que parecía querer matarlo a cualquier precio.
Tal vez debería haberme burlado menos esta vez. Pensó, maldiciendo su boca venenosa. Si no la hubiera matado 4 veces, cada una de las cuales le proporcionó una experiencia diferente, y si hubiera sido un poco más amable, tal vez las cosas habrían sido diferentes ahora. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos hablar de esto? Preguntó. Lengua plateada. Es dudoso, pero vale la pena intentarlo. Un rayo de luz fue la única respuesta que obtuvo, lo que lo hizo saltar hacia un lado. Como estaba mentalmente agotado, el cuerpo de agua había desaparecido temporalmente, lo que significaba que ahora podía morir con esos rayos. Está bien, me lo merecía. Dijo, esquivando un rayo de luz aún más poderoso. Estaba agradeciendo a los dioses por todavía tener fuerza física. Le estaba dando tiempo para idear un nuevo plan de lucha. Está bien, no debería haberte llamado estúpido. Tener el pelo rubio no te hace automáticamente tonto. Mi amiga también es rubia y es muy inteligente. La mayoría de las veces. Aún. Está bien, tampoco debería haber dicho que tus pechos eran pequeños. Al menos son de tamaño promedio. Auge. Muy bien, mejor que el promedio. ¿Estás feliz ahora? ¿De qué sirve de todos modos? No es como si alguien los fuera a ver si te quedas encerrado en este lugar. Boom. ¿En serio, de verdad estás apoyando a la entidad voluntariamente? ¿Cuándo has estado atrapado aquí durante años cultivando un árbol? ¿No quieres salir y tocar un poco de hierba? Quiero decir, ver el mundo exterior. ¿Conocer a otras personas? Parecía que tocó una fibra sensible ya que la frecuencia de los ataques disminuyó un poco. Me quedo aquí por mi propia voluntad. Dijo Z. Oh, pero ¿en serio lo sabes? Quiero decir, aquí no hay nadie con quien hablar, nadie a quien observar, diablos, ni siquiera hay luz solar aquí. ¿Sabes siquiera cómo son el sol, la luna y las estrellas? ¿Nunca quieres salir a explorar? Y si lo sabes, y aún así no lo haces, entonces, ¿en realidad no estás bajo el control de la entidad? Axel estaba realmente en la última instancia, recurriendo a la palabra para ganar tiempo. Este es otro de los trucos de engaño que había elegido en las calles para cuando lo acorralaban y lo superaban en número. Cada persona tiene cosas que, al ser dichas por otra persona, pueden confundirla o causarle pensamientos profundos, distrayéndola así de su objetivo original, que podría ser, por ejemplo, joder a Axel. Solo tienes que ponerte en el lugar de la persona y seguir lanzando temas al azar hasta llegar a sus puntos débiles. Z tiene un interés similar al de Daphne, es decir, la naturaleza. Y Axel sabe muy bien lo que les gusta a estos amantes de la naturaleza. Y parecía que había tocado un nervio, ya que Z dejó de atacarlo para pensar en sus palabras. Yo, realmente quiero. Se dio cuenta. Entendido. Ahora, a enrollarlo. ¿Ves? Te lo dije. No tienes control sobre ti mismo. Estás siendo manipulado por la entidad, el mismo ser que supuestamente era tan malo que tus antepasados tuvieron que sellarlo. La mente de Axel se vio sometida de repente a una gran tensión y la presión también aumentó, hundiéndolo hasta las rodillas. Parece que la entidad no estaba de acuerdo con sus puntos de vista. Sois la realeza de la Etherworld. Se supone que debéis gobernar un maldito imperio. Gritó a pesar de la creciente carga mental. ¿Y qué estáis haciendo aquí? ¿Atrapados en un jardín siendo el maldito guardián de vuestro enemigo? ¿Son los objetivos de la organización realmente vuestros objetivos? ¿De verdad queréis destruir a todos en Atlantis? ¿Es esto lo que de verdad queréis? ¿Tanto que sacrificaríais vuestra propia libertad? Z se agarró la cabeza, parecía que también le dolía la cabeza. Z estaba desconcertada porque algo le impedía pensar en lo que había dicho Axel. ¿Por qué nunca había intentado siquiera aventurarse a salir de ese lugar? ¿Por qué no había visto cómo era el mundo exterior? ¿Y por qué siempre había estado pensando en la organización en lugar de en lo que ella realmente quería? Sí. Defiéndete. No dejes que te controle. Eres la maldita realeza de Aetherian. ¿En serio puedes dejar que la entidad te controle cuando alguien como yo con un linaje inferior puede resistirse? Dijo Axel, continuando con su manipulación psicológica. Por si sirve de algo, toma esto también. Pensó, reuniendo su magia y fijándola en Z. Desencadenar.
Eso pareció funcionar ya que Z gritó agarrándose la cabeza y una marca azul apareció sobre su cuerpo. Por supuesto, como sucedió con el tridente, Axel no pudo eliminar por completo las marcas porque no tenía suficiente poder para hacerlo, pero no lo necesitaba. Z tiene el mismo linaje que los tipos que sellaron a la maldita entidad. Debe tener una gran resistencia contra el control de la entidad. Además, un sacle. Es en realidad un hechizo de afinidad ligera. Eso demuestra claramente lo eficaz que es la afinidad ligera contra el control de la entidad. Por eso intentó liberarla en primer lugar. La magia de luz de los alrededores comenzó a entrar en la mente de Z mientras el árbol del mundo también retrocedía desde el suelo para sostenerla. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. Boom. El cuerpo de Z se sacudió repetidamente antes de que las marcas azules desaparecieran, mientras ella gritaba en voz alta. Eso es todo. Allá vamos. Z estaba cubierto de luz, libre de repente de la influencia de la entidad. Y Axel también estaba feliz por haber tenido éxito inesperadamente con esta táctica. ¿Es este, el jutsu legendario del que hablaba Akiko? Parece que acababa de realizar el mismo jutsu que el séptimo líder del Japón mágico, que tenía la capacidad de ganar su pelea simplemente hablando. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Chuchas 2.0, Jaime López, y Juan Lomas. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Gámez, Amino Senpai, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Fede Madeo, Humberto Ocampo, y Jaime López. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.